La convivencia familiar, bueno, suena muy bien, pero no siempre es tan fácil. Y es que convivir con nosotros mismos, como por ejemplo lo que nos sucedió en pandemia, hasta compartir espacios con la pareja, con los hijos, con la suegra, con nuestros padres, hermanos, cuñados o con personas que no conocemos tantos porque debemos rentar ciertas habitaciones, puede ser todo un reto. Miriana Bello, psicóloga, está aquí con nosotros para darnos herramientas o quizás la fórmula para una buena convivencia. Bienvenida, Miriana. ¿Cómo estás, Meredith? Gracias por la invitación. Un placer Encantada. tenerte aquí. Convivencia familiar o amistosa o como sea, pero convivencia en tal no es tan fácil como la gente cree, pero sí se puede, ¿verdad? Sí se puede, pero es un reto, como tú bien comenzaste el programa, es todo un reto. Y a mí me gustaría comenzar con esto de la convivencia, hablando de la comunicación, porque convivencia es igual a comunicación. Los problemas dentro de la convivencia familiar o convivencia con amigos básicamente vienen por no saber comunicarme asertivamente. Entonces podemos decir que convivencia es igual a buena o mala comunicación, dependiendo de cómo sea tu comunicación, va a ser tu convivencia. Ok, por ejemplo, padres con hijos. Okay. ¿Cuántos problemas no existen? De hecho, a mis consultas van muchas familias y lo primero que yo pregunto es ¿cómo está la comunicación? La comunicación es asertiva. Realmente escuchas a tus hijos. Muchos problemas entre padres e hijos. Dígame cuando entran a la adolescencia. ¡Wow! Entonces, allí es donde comenzamos a preguntar como psicólogos. ¿Realmente se escuchan entre ustedes? ¿Hay empatía? ¿Te pones en el lugar del otro cuando hay una situación en particular? ¿O eres un papá o una mamá autoritaria? Ese tipo de problemas obviamente van a traer como consecuencia que la convivencia se fracture, que hayan problemas en el día a día, que lleguen incluso a la agresividad. Muchas de mis pacientes comentan que hay mucha agresividad dentro de sus hogares. Y eso viene mucho digamos, de todo lo que es los patrones aprendidos, ¿ok? De hecho, en estos días yo sacaba un video en Instagram hablando sobre los niños que llaman ahorita la generación de cristal. Okay. ¿Ok? Y esa generación de cristal muchas veces dicen que son sensibles. Son sensibles, esos niños no tienen patrones claros porque cuando yo en la época mía, mis padres eran muy duros y se hacía lo que ellos decían y por eso es que hay respeto. ¿Hay respeto o hay un miedo? ¿Hay un poder coercitivo realmente o hay un respeto desde la empatía, desde el ponerme en el lugar de mis hijos y poder incluso escucharlos? ¿Cuáles son tus demandas? Y yo como papá y como mamá ponerle límites claros y que desde mi accionar ellos puedan copiar los buenos patrones del respeto. Yo no puedo de repente exigirle a mis hijos respeto si yo les grito, si yo los maltrato. Entonces, ¿qué es lo que les estoy enseñando a ellos? Muchas veces nuestros hijos no nos escuchan ni siquiera, nuestros hijos nos ven, nuestros hijos nos copian, nos modelan. O sea, dependiendo de cómo son mis acciones, ellos van a ir copiando como una esponjita esas acciones. Y entonces se podrán imaginar esa convivencia como empieza desde el ejemplo de los padres hacia los hijos. Sí. Pero dígame cuando empieza, por ejemplo, dentro del hogar también está la suegra. La suegra, el suegro, el hermano y hasta tus propios padres. Exacto, hasta tus propios Claro. padres. Entonces ya la cosa comienza, si ya de por sí es difícil padres e hijos, cuando agregamos a terceros es más complicado el asunto, porque muchas veces también, Meredith, me llegan mis consultas que está el papá o la mamá da una directriz a los hijos y llega de repente la abuela o el abuelo a decir, no, pobrecito, Eso no es así. Eso no es así, cuando tú eras chiquito tal y tal cosa. Entonces, ese tipo de, digamos, de normas que no están claras, porque uno de los miembros de la familia no va en línea con lo que dice mamá o papá, empieza a haber un desorden, porque los hijos entonces dicen, bueno, ¿a quién le hago caso? Claro. ¿A quién sigo? Entonces la convivencia comienza, digamos, a volverse muy, muy difícil. A romperse, ¿no? Además, A haber muchos conflictos, mucha manipulación. Entonces yo lo que diría dentro de la convivencia, comenzar con lo que es una buena comunicación con respeto, con normas claras, con límites claros,
con un ejemplo, que nosotros como padres todo lo hacemos con el ejemplo. Tú no puedes pretender que tu hijo sea de tal o cual manera, por ejemplo, que no mientas, y típico como el chiste de que dile que yo no estoy. Dile que no estoy. Dile que no estoy. O sea, ya tú le estás diciendo que caiga en una mentira, pero después le dice, y es malo mentir. Claro. Entonces, es un mensaje incoherente. Entonces, la coherencia, tenemos que ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. ¿Qué tal del respeto en esa convivencia de los espacios? Por ejemplo, un niño que te dice, es que yo necesito mi tiempo y mi espacio, quiero estar en mi cuarto. O ese tercero, por ejemplo, el hermano de mi esposo, la cuñada o el primo que viven conmigo y no hay límites. ¿Qué hacer en esos momentos para poder convivir y entender el límite y los tiempos de otras personas? Claro. Es importantísimo eso que dices, los límites claros. ¿Quiénes son los que ponemos los límites? En este caso tiene que haber, digamos en una familia, tiene que haber claros cuáles son los roles. Okay. Mamá y papá, en el caso de una familia normal, digamos, típica, son los que deben dictar las normas, los límites, ¿no? Y los límites no deben ser de forma autoritaria. Pueden haber límites dentro de la familia, dentro de lo que es la comunicación y enseñar por qué es el límite. ¿Por qué el límite no es porque yo soy tu mamá o porque yo soy tu papá y punto? Porque probablemente antes esas eran, digamos, las creencias, porque yo lo digo y punto. Eso ahorita no funciona mucho, digamos. Definitivamente no. Sí, las épocas han cambiado y ahorita un niño que tú le dices porque soy tu mamá y punto, te puede decir, ajá, pero ¿por qué? Y te por contesta, qué? ¿Y? Ajá, entonces Claro. el poder explicar, mira, por esto, por esto y por esto. Entonces, el poder explicarles a ellos cuáles son los límites, el hecho de que tú también puedas enseñarles con tu ejemplo dónde está tu límite, porque también hay muchos memes, de hecho en Instagram y en TikTok y todas esas redes sociales en donde la mamá ni siquiera puede ir al baño tranquila y en paz porque los van los niños niñitos están atrás dentro del baño. Yo soy mamá, yo he pasado por todo eso, sin embargo tú como mamá debes decir, mira mi amor, esto es un límite, o sea, aquí hay un límite, tengo que cerrar la puerta porque esto es un momento privado para mí. Claro. Entonces tú les vas enseñando con tu ejemplo que también para ti hay límites, por lo tanto ellos cuando estén más grandes también tienen que tener su espacio. No puede ser una mamá o un papá invasivo. El niño está chiquito, no, es que yo tengo que jugar con ellos siempre. No, los niños también tienen que tener su espacio, y así y su silencio. Claro, ¿no? y sus silencios, que ellos puedan jugar solos también y también sus momentos en donde tienen que tener la compañía y su contención emocional. Claro. Pero límites para todos, desde el ejemplo. Miriana, fíjate, yo pensaba, bueno, esto lo hablábamos porque llevamos la convivencia en nuestra propia casa, pero aquellas personas, aquellas parejas, ¿no? Que dicen, nos vamos a casar o vamos a vivir juntos, indistintamente del estatus, y yo me tengo que ir a vivir en pareja, a casa de mis suegros o a casa de un primo, en un anexo o en una habitación porque nos fuimos a otros países. ¿Qué pasa con eso cuando necesitamos convivir con unas costumbres completamente distintas a las nuestras y somos nosotros los que llegamos a ese espacio? Claro, allí tenemos que entender que a donde vamos a llegar hay unas normas, hay un estilo de vida, y que si nosotros somos los que estamos llegando, no podemos pretender que ahora todo se cambie a nuestra conveniencia. Si, por ejemplo, nos vamos a vivir a casa de mis suegros o a casa de un tío y ellos tienen una forma de hacer las cosas, yo no puedo llegar a irrumpir, yo tengo que tener un respeto, saber entender cuáles son sus límites. Sería ideal que lo conversaran en un inicio, que conversaran las reglas, digamos, de la casa. Por eso es que siempre hablo de que la comunicación es fundamental, que lleguen a negociar. Cualquier convivencia, estamos hablando de familia, estamos hablando de amigos, estamos hablando de padres e hijos, cualquier tipo de convivencia la podemos de hecho semejar a una empresa. En una empresa, para poder llegar a objetivos, tenemos que trazarnos, digamos, metas y negociar entre las partes para ver cuál es la función de cada uno y, oye, ceder aquí, yo cedo aquí para que tú cedas allá y poder llegar a un punto en común, a un punto de acuerdo. En la familia es igual. Igualito. Estemos viviendo en casa de la suegra, del tío o mamás con hijos, tenemos que tener, digamos, acuerdos claros y poder llegar a negociar. ¿Cómo negociamos?
Así yo sea tu mamá, yo tengo que ceder en algo. Y tú como hijo o También. como esposo o como suegra también deberías ceder. Porque si no, entonces hay una desigualdad de poder y es cuando entramos en conflicto. No me siento bien aquí, no me siento... empiezan los adolescentes bueno, típico adolescentes Claro. como A retar a incluso. retar. Y entonces la convivencia comienza a tornarse, digamos, muy, bueno, terrible, caótica. Otro tipo de convivencia, y voy pasando por todo eso que además nos han escrito a través de las redes. Estamos divorciados, pero vivimos en la misma casa por asuntos económicos. ¿Cómo se hace la convivencia allí cuando incluso hay hijos? No, nosotros estamos divorciados, no somos pareja, pero decidimos quedarnos viviendo juntos. Ok, bueno, eso es un tema bien álgido. Yo Exacto. realmente no lo recomiendo, ¿ok? Ujú. Porque a menos que tienes que tener demasiada inteligencia emocional para poder llevar una convivencia sana. Entender que si realmente decidieron separarse, decidieron divorciarse, es porque simplemente no se llevaban bien. Entonces, si no se llevaban bien, el seguir viviendo dentro de la misma casa normalmente va a ser lo acarrear mismo. más problemas. Tendrían que tener unas reglas muy, pero muy claras para que la convivencia no se vuelva caótica. Tener unos límites demasiado claros. Y yo recomiendo algo, de hecho, no solamente con padres, en este caso, que a lo mejor estén divorciados y vivan en la misma casa, sino en cualquier tipo de hogar. Tracen los acuerdos, de hecho, visibles. Yo a veces les mando a algunas familias, vamos a hacer un cuadro de convivencia. ¿Cuál es la función de cada uno? Cosas tan sencillas, Meredith, como que, bueno, los días tales le toca lavar el baño a fulana y a sutana, y a mí me toca hacer la comida los lunes y los miércoles, los que tienen hijos grandes, que también cada uno tenga su función, que hagan un cuadro de las labores que le toca a cada uno dentro de su casa, porque muchas veces ocurre que típico que entonces la mamá termine en un papel en donde Haciendo se todo. carga de todo, o termina siendo la mamá regañona, la que todo el tiempo está con el sermón, con el regaño, con Claro. el tienes que hacer esto, tiene que hacer lo otro, entonces nadie soporta a la mamá, pero la mamá dice, si yo no lo hago, si yo no lo digo, entonces aquí esta casa se cae. Esos son los problemas de la convivencia. ¿Qué herramientas, cuáles son los tips que podemos hacer cuando las cosas se ponen color de hormiga y justamente los hermanos comienzan a pelear y son como perros y gatos? Por allí dicen que los hermanos que se pelean se aman, ¿no? Ujú. Pero eso es una creencia, realmente. Nacemos con esa creencia, estamos escuchando desde pequeños eso, y tú sabes que las creencias nos instan a comportarnos de cierta manera. Entonces, si tú tienes una creencia de que si los hermanos que se pelean se aman, entonces tú quieres pelear con tu hermano porque es que yo lo amo, porque es que yo la amo. Entonces, Ok. tenemos que estar muy pendientes de las creencias, ¿no? Ok. Y también los padres comienzan a repetirla, es que ellos se pelean mucho porque es que ellos se quieren, son como perros y gatos, se quieren tanto y por eso pelean. Ciertamente, cada uno tiene su carácter. Hay hermanos que tienden a pelear más, hay hermanos que no, porque simplemente sus caracteres chocan. Somos seres biopsicosociales. Ok. La parte biológica, porque todos tenemos obviamente una parte genética importante, la parte psicológica, porque todos nacemos con ciertos rasgos de personalidad, y la parte social, estamos todo el tiempo copiando nuestro entorno, ¿no? Pero allí, por eso siempre vamos a lo que son los líderes del hogar, ¿no? En este caso puede ser mamá, papá, o a lo mejor abuelos, o a lo mejor algún tío que se encarga Que esté a cargo. del cuidado, ¿no? Siempre debe haber un líder, y ese líder debe asumir esa responsabilidad como líder, porque con el ejemplo va a, digamos, a formar Claro. a sus hijos, ¿no? O en este caso a los más pequeños de la casa. Los hijos o los hermanos, en este caso, que se peleen mucho, ¿cuál es el papel de los padres? Decir, no peleen. No. Normalmente, ¿por qué los hermanos pelean mucho? Claro. Porque mamá y papá a lo mejor discuten mucho, porque no saben tal vez relacionarse. Tú sabes que a mí a veces me hacen una pregunta, Ajá. Meredith, y me dicen, es bueno no discutir como mamá y papá delante de los hijos. Y yo digo, depende de cómo tú discutas. Cómo tú discutes con, Claro. con tu esposo o con tu esposa, cómo tú discutes con tu suegra, cómo tú discutes con el otro. Si tú no sabes discutir, si tu discusión, porque de repente tú estás pensando en A y el otro en B, o sea, tienen diferentes puntos de Puede vista ser de un algo, debate. claro, eso se puede convertir en un debate sano, Claro. en donde puedan simplemente llegar a un punto en común, donde lo que hablaba anteriormente, la negociación, yo tengo que ceder en algo, doy pie a que el otro también ceda, y podemos llegar a un punto de encuentro. O puede ser que simplemente no se dé, pero yo por eso no voy a armar un show, no voy a armar Que un no se drama. arme un ring de boxeo. Exacto, no se arme Claro. un ring de boxeo. Si yo sé
discutir desde la ecuanimidad. Si yo sé manejar mis emociones, ahí entra mucho lo Con que es el la respeto, inteligencia además, emocional. claro. Si yo sé respetar, así no esté de acuerdo contigo. Y estoy discutiendo con mi pareja y mis hijos están allí, pero están viendo, oye, así se debe discutir. Entonces, cuando yo vaya a discutir con mi hermanito o con mi hermanita, no voy a armar un ring de boxeo. Yo sé cómo puedo negociar. Y yo he visto niños pequeños cómo de repente pueden negociar incluso Claro. el hecho de que yo quiero ver la televisión, porque hay un solo televisor, por ejemplo, duermen los dos en el mismo cuarto. con un juguete, yo quiero ver un claro. programa y yo quiero, o con un juguete, y pueden llegar a negociar entre ellos y decir, bueno, un ratico tú, un ratico yo, comienzo yo, ¿quién comienza? Bueno, vamos a hacer pariononio, vamos a hacer... Ese tipo de acuerdos Claro. lo puedes propiciar, obviamente, desde el liderazgo de mamá o papá, pero sobre todo con el ejemplo. Vuelvo y insisto con esto, cómo tú discutas y cómo hablas con los demás. Los niños están copiando y pueden entonces aprender a discutir. ¿Hay de alguna manera alguna solución, algún remedio, alguna técnica, fórmula, no sé, Miriana, que nos puedas dar para aquella convivencia familiar que ha estado rota durante mucho tiempo? Mamá y papá no se hablan, o el hijo le falta el respeto a la mamá o al papá, o justamente llegamos, tiramos puertas, no comemos, no nos vemos en todo el día, no me importa, no sé dónde estás, y es insoportable la convivencia. ¿Se puede llegar a sanar esa relación para tener otra dinámica, o es mejor en algunos momentos que cada quien, claro, según las edades, pueda tomar su camino y trae hasta más tranquilidad en el hogar? ¿Eso existe? Sí, como psicóloga siempre voy a abogar por el cambio, ¿no? Creo en el cambio, pero siempre y cuando las personas decidan cambiar, o sea, puedan entender de que hay algo en mí que tal vez puedo cambiar, puedo mejorar como ser humano, como mamá, como papá, como hijo. Entonces, el reconocimiento es lo primero. El hecho de que uno solo diga, no, es que esto está mal, por ejemplo, mamá diga, no, no podemos seguir con esta peleadera, no podemos seguir así, y el papá diga, no, yo no estoy, esto está perfecto, es que yo soy perfecto y así siempre he sido. Para mí así está que bien. Para mí está bien. Entonces no hay ningún tipo de, allí no hay posibilidad de cambio, porque la persona no reconoce que tiene un error. Ahora, ¿qué sería lo ideal para que realmente haya un cambio en la convivencia? Terapia. Siempre voy a recomendar la terapia, porque cuando ahí ya caemos en ciertos patrones que se hacen normales, pero que realmente no son normales, es muy difícil cambiarlos cuando no hay un tercero que te dice cómo subir esa montaña. A veces a mí me han dicho, bueno, ¿cómo el psicólogo puede decirte qué vas a hacer o cómo lo vas a hacer? Entonces yo muchas veces doy este ejemplo. Imagínate que el psicólogo son dos escaladores, por ejemplo. Un escalador es el paciente y yo soy otra escaladora, que soy la psicóloga. Estamos escalando montañas diferentes, una al lado de la otra. El asunto está en que yo, como tengo una perspectiva distinta de tu montaña, te puedo decir, oye, toma este camino, sube a la izquierda, ¿qué te parece? Mira, aquí hay un árbol muy grande, toma esa sombra, sigue por aquí, por allá. Yo, porque tengo una perspectiva distinta. No he subido tu montaña, tal vez no he pasado lo que tú estás pasando, pero tengo una visión distinta, porque tengo una perspectiva diferente. Claro. Eso es todo, y te puedo dar herramientas de cómo subirla. Pero eso sí, para que haya terapia familiar, todos los miembros deben estar de acuerdo y deben reconocer que existe un problema y que quieren mejorarlo. ¿Cómo? Si no hay ese reconocimiento, lo mejor es separarse. ¿Cómo reconocer justamente, o mejor dicho, déjame reformular la pregunta? A través de esa comunicación asertiva, ¿cómo podemos dar el primer paso para una conversación donde uno de los miembros de la familia dice, mira, esto tiene que cambiar, y los otros no se sientan atacados? En este caso, mira, necesito hablar con mi esposo porque no veo que la convivencia familiar sea muy buena, hay ciertos conflictos con los chicos, los horarios. ¿Cómo arrancar o dar ese primer paso sin que lo demás diga, mi mamá está loca o mi abuelita es porque está ancianita? ¿Cómo se hace? Bueno, es muy buena pregunta. Tú sabes que normalmente cuando vamos a tocar esos temas tan álgidos, comenzamos casi siempre señalando. Me he encontrado con muchos pacientes que dicen, no, bueno, es que yo le dije a mi esposo, esto tiene que cambiar, tú no ves cómo tú estás siendo agresivo, o cómo le hablas a los niños, o mira a los niños, lo falta de respeto que son. Empezamos a señalar, empezamos a enjuiciar, y cuando comenzamos una conversación señalando o enjuiciando, el
otro, inmediatamente se va a cerrar. No va a haber negociación. Ahora, cuando tú comienzas una conversación de pronto con una pregunta, para que la otra persona pueda darte una respuesta desde su punto de vista. Por ejemplo, oye, ¿te parece que esta, digamos, relación, esta convivencia familiar marcha bien? ¿Cómo está? ¿Qué te parece? ¿Cómo te sientes tú últimamente, en estas últimas semanas? Las cosas han estado muy tensas. ¿Lo has percibido? ¿Cómo te has sentido dentro de esta convivencia? Sin el ataque. Sin el ataque. Con esta pregunta tú le estás dando pie a que la otra persona te dé su punto de vista, porque de pronto tú estás haciéndote una novela y dices que todo está mal y a lo mejor el otro es que no lo ve. A lo mejor el otro te dice, pero me parece que está perfecto, que todo está maravilloso. Y tú dices, déjame ver cómo o sea, ¿no se ha dado cuenta? No se ha dado cuenta. Claro. A veces pasa, ¿no? Sí, Que te estás haciendo un mundo y el otro no está en la misma sintonía. Pero de pronto a lo mejor con una pregunta te das cuenta que la otra persona está también en tu sintonía, pero que está viendo las cosas desde un punto de vista distinto. A lo mejor no se ha dado cuenta que el asunto está en la agresividad, o a lo mejor es que piensa que no, lo que pasa es que hay un tercero que está rompiendo la relación, no, lo que pasa es que tú estás metiendo a tu mamá dentro de nuestra relación de pareja, y a lo mejor, oye, yo no lo había visto desde ese punto de vista. Entonces, cuando hablamos desde la pregunta y no desde el señalamiento, las cosas cambian, puede haber una apertura. Una apertura, claro, lo vas a ver distinto porque también te vas a dar cuenta de, no había visto los detalles, no sabes cómo me siento. Exacto. O desde ese instante comienza a observarlo desde otro punto de vista, ¿no? Lo entiendo así. Ahora, fíjate algo, hemos estado hablando, Miriana, de la convivencia familiar. Pero también pasamos muchísimo tiempo en los lugares de trabajo y básicamente es una convivencia. Y muchas personas llegan a su casa solamente para dormir, pero básicamente toda la semana metida en una oficina, en una empresa, en una tienda, y si no podemos llevar, entre comillas, aunque no vivamos con ellos, pasamos gran parte del tiempo en un lugar de trabajo, ¿cómo podemos llevar relaciones sanas con los grupos en esa oficina, en esa empresa, donde sea? Claro. Bueno, fíjate y hasta en el edificio. No, es que todo el tiempo estamos conviviendo, realmente somos seres sociales. Y las mismas reglas que he conversado acerca de la convivencia en familia se aplica también para la convivencia en el trabajo. Una de las cosas, de hecho, que son más repetitivas cuando van a consulta y tienen problemas en el trabajo, tiene que ver con los chismes. En el trabajo se presta mucho para chismes, ¿no? En el trabajo hablamos, no, porque tú sabes que fulana, porque tú sabes que sultano, no sé qué. Empieza a veces, empresas en general incluso, que a veces me llaman y me dicen, mira, el clima laboral está por el suelo porque hay mucho chisme, todos están conversando el uno con el otro. Y es que yo siempre apelo a algo, porque el juicio, siempre estamos enjuiciando al otro, y normalmente cuando juiciamos al otro, y esto es una verdad que duele muchísimo porque el ego inmediatamente dice no, y es que lo que a ti más te molesta del otro normalmente es un reflejo de ti, pero que no lo reconoces en ti, es más fácil reconocerlo en el otro, porque todos formamos parte de una unidad. Entonces, normalmente eso que tanto te molesta del otro lo tienes tú. Sí, y justamente yo creo que una de las cosas allí es también la comunicación, ¿no? Claro. Entender y ponerte justamente en los zapatos de los demás y a saber que si hay algo que no me gusta te lo pregunto y puedo conversarlo. No suponer. Sí. Suponemos muchísimo. En la casa, en el trabajo y además en el edificio. Si quieren saber más, además ver los videos excelentes de Miriana Bello como psicóloga y hasta alguna terapia, ¿por dónde pueden contactar? @psicologiaaldía en mi Instagram, también en mi página web www.aldiapsicología.com. Allí con mucho gusto tenemos terapia, bueno, mi equipo y yo hacemos terapia presenciales y online, así que bueno, con mucho gusto allí los estaremos esperando. Y sobre todo, quiéranse mucho para una buena convivencia familiar. Gracias, Miriana Bello, hoy con nosotros, aprovechando de que en casa y en los lugares de trabajo las cosas vibren distinto. Mil bendiciones, recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao.